¿Qué tal? Miren, después de tantos capítulos de esta séptima temporada del programa, que la hemos dedicado principalmente a centrarnos en el conocimiento del patrimonio histórico y arqueológico de la provincia de Málaga, hemos vuelto a los orígenes. Microclima ha vuelto a la sierra, al bosque, porque sigue siendo una enciclopedia absolutamente incompleta de todos los tesoros que puede acoger el bosque, nuestro entorno natural. Málaga es una de las provincias españolas con mayor geodiversidad. Bueno, muestra de ello es la gran variedad de minerales que se han extraído en su territorio desde tiempos prerromanos hasta épocas más recientes, lo que no quiere decir que siempre hayan sido rentables. Hierro, plomo, níquel, cobre o cromo son algunas de las explotaciones que han tenido a lo largo de su historia la provincia de Málaga. Bueno, a ellas hay que añadir una que en su día creó cierta expectación e incluso misterio por la poca información que hay todavía hoy sobre ella. Se trata de la mina de diamantes que se abrió en el término municipal de Carratraca a los pies de la Sierra Alcaparaín entre los años 1966 a 1970. Esta explotación fue realizada por la Real Compañía Asturiana de Minas en la zona conocida como Los Jarales, frente al casco urbano de Carratraca. Estaba junto a una de las extracciones de cromo o níquel más importantes de la historia de España. Bueno, eso sí, sobre la explotación minera de diamantes de Carratraca apenas hay datos, ni siquiera medio siglo después de que se hicieran aquellos trabajos. No fue casualidad que Orueta y Duarte y Rubio investigaran la posibilidad de que allí, frente al casco urbano de Carratraca, hubiera diamantes. Tras la pista los puso seguramente el hallazgo que el facultativo alemán Canop, quien en 1899 aseguró haber hallado allí diamantes de 1 centímetro de tamaño. Hoy esta singular historia en torno a los diamantes de Carratraca forma parte del poco conocido pero interesantísimo patrimonio minero de la provincia de Málaga. Y es ahí, en este gran patrimonio de la geodiversidad de Málaga, donde nos vamos a centrar hoy en nuestro programa. Conoceremos, entre otras, las minas de níquel y de diamantes aquí, en Carratraca, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Comenzamos, bienvenidos.
Juan Carlos Romero, qué placer volverte a tener en uno de los episodios de la 7ª temporada del Microclima. Encantado de estar con vosotros nuevamente, Jesús. Bienvenido. Encantado. Muchísimas gracias, igualmente. Oye, que te digo una cosa, yo antes lo comentaba al principio en la presentación del Microclima de hoy. La provincia de Málaga no es consciente de la auténtica riqueza geológica que tiene su entorno, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, ya sabes que a través de anteriores programas hemos intentado poner en valor todos estos capítulos que realmente son desconocidos para la ciudadanía. Y evidentemente Málaga, el tratamiento, digamos, que ha hecho la historia en relación a la historia de la minería ha sido injusto, ¿no? Porque realmente se han explotado muchísimos metales, algunos de ellos de interés estratégico, como puede ser el grafito y el níquel, que vamos a ver hoy el tema del níquel. Y bueno, pues realmente, fíjate, ¿no? Estamos ante un sitio con una importancia histórica pues trascendental en Málaga. De hecho, esta fue, digamos, la mina de níquel más importante que hubo en Málaga, que empezó a trabajarse en la primera mitad del siglo XIX, y que realmente está en condiciones lamentables, con un deterioro, un estado de conservación horrible, ¿no? Entonces, bueno, es bueno de concienciar, digamos, a la población, a los ciudadanos malagueños, de que realmente, bueno, Málaga tiene un potencial geológico en general y natural importantísimo, que debe ponerse en valor, lógicamente, por el beneficio de los pueblos, los municipios y también de la provincia. Sin duda. Bueno, vamos a comenzar desde el principio. Ubícanos, ¿dónde estamos? Bueno, estamos justamente ahora en el paraje de Los Jarales, al sur del pueblo de Caratraca, a unos 4 kilómetros aproximadamente. Y entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy en este programa es básicamente pues, el conjunto de explotaciones mineras que había aquí en esta zona vinculada al níquel y a una explotación de diamantes que vamos a ver posteriormente, que bueno, ha sido bastante interesante, o al menos ha sido un capítulo curioso en la historia de la minería en Málaga. Y bueno, explicaremos un poco las vicisitudes y todos los componentes de esta historia, que es muy interesante, la verdad. Sin duda. ¿Cuál es la historia de la mina de níquel de Los Jarales? Bueno, vamos a situar un poco desde el punto de vista geológico para que el espectador, digamos, sepa realmente dónde nos encontramos. Volvemos a hablar otra vez de periotitas, como en capítulos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que la provincia de Málaga, este es un mapa geológico general, a una escala, bueno, unos 200.000 aproximadamente, entonces, en la cual vemos los tres macizos de periotitas más importantes que la provincia de Málaga, en verde, que es el de Sierra Bermeja, que ya conocemos, son 300 kilómetros cuadrados. Luego a continuación tenemos el de Sierra Pujata, que son aproximadamente unos 70 kilómetros cuadrados, y luego tenemos el macizo de Sierra de Agua, que es el que nos encontramos ahora mismo. Estamos justamente en el borde, digamos, más occidental, que tiene aproximadamente unos 60 kilómetros cuadrados, ¿vale? Entonces, como ya hemos explicado en otros programas, todos estos macizos de periotitas, que son rocas que proceden del manto superior de la Tierra, son auténticos desiertos poblacionales, en la cual hay una riqueza en recursos geológicos y minerales muy importante, como puede ser el caso del cromo, el níquel, el grafito, el cobre, el hierro también, y luego pues muchísimas materias de tipo industrial como la magnesita, el talco, bueno, los asbestos, en fin. Entonces hoy nos vamos a centrar básicamente en la riqueza de este borde, digamos, de aquí, occidental del macizo de Sierra de Aguas. Además, te digo una cosa, perdóname, en todo lo que es el macizo de Sierra de Aguas está incluido, y perdóname si me equivoco, en el Parque Nacional ya Sierra de las Nieves. Bueno, no exactamente, el Parque Nacional queda un poquito más hacia arriba, hacia la parte de la Sierra de la Nieve, está casi en el límite, digamos, está casi en el límite. Esto quedaría incluido en lo que nosotros realmente, es un proyecto que hemos impulsado desde el Aula Museo de Geología, el Geoparque Alto Guadalhorce, que ha sido, digamos, una propuesta impulsada desde el Aula Museo de Geología junto a empresarios de Caratraca y de Álora, que se le propuso a los alcaldes de la zona para, lógicamente, poner en valor todos estos puntos de interés geológico que necesitan, digamos, pues eso, su puesta en escena por el bien, digamos, del turismo geológico, el turismo natural, que cada vez va en alza, ¿de acuerdo? Tenemos otro gráfico también, ¿no? Sí, entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy, aquí tenemos un esquema, básicamente, del área de Los Jarales, ¿vale?, en el cual están, bueno, pues todas las explotaciones mineras que ha habido. El área de Los Jarales empieza a explotarse en 1840, cuando se crea la Sociedad de la Concordia. Entonces, bueno, hay una serie de empresarios que encuentran afloramientos de níquel en superficie, que en principio confunden con el cobre, pero que posteriormente pues, se dan cuenta de que es un metal mucho más valioso y que, bueno, que merece la pena explotarlo. Entonces ahora mismo nos encontramos en lo que es el Pozo San Juan, que es lo que vemos aquí a mi derecha, que fue la explotación de níquel más importante que hubo en la provincia de Málaga, que se empezó a explotar en 1941 y acabó en el 60. Estaba dentro del consorcio de Instituto Geológico y Minero, lo que era el COMEIN, ¿no?, digamos, la Comisión de Minerales, o sea, el Consejo Ordenador de Minerales de Interés Industrial y Estratégico Militar, porque el níquel era considerado, digamos, en ese periodo, posteriormente a la guerra, como un mineral estratégico militar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues
estuvo en el Instituto Geológico y Minero explotando esta mina durante 20 años, básicamente. ¿Para qué se utilizaba el níquel? Bueno, el níquel tiene... motivos bélicos. El níquel, el níquel, en aquel momento precisamente la producción de níquel iba prácticamente a Londres y Berlín, que eran, digamos, los mercados más importantes. El níquel fundamentalmente pues un componente eléctrico, electrónico, luego también es una aleación muy importante con el acero porque es antioxidante y anticorrosivo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues actualmente tiene muchísima aplicación en el tema de electrotecnia, componentes electrónicos, como baterías de níquel, por ejemplo, níquel cadmio, sí. O incluso también en las baterías de cocina, que son de acero inoxidable, pues, lógicamente porque sus propiedades son antioxidantes y anticorrosivas, y entonces es un metal bastante apreciado. Entonces, en el esquema que tenemos aquí de todas las explotaciones que hay en Los Jarales, que es un núcleo, un distrito minero muy importante y muy desconocido, pues bueno, tenemos aquí el Pozo San Juan, que es donde estamos actualmente. Aquí a mi espalda está la mina Rosario y un poquito más hacia Santa Julia. Luego un poquito más arriba está el lavadero de diamantes de la mina Teima, que luego explicaremos cuándo se explotó y demás. Es un capítulo muy interesante también de la historia minera de Málaga. Y luego ya subiendo, digamos, hacia Cerro de Minas, en la parte de Jarales, pues está la mina Lagunillas, el Inglés y todo el distrito de los pobres Cerrominas, que es el punto más alto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver aquí ahora es explicar un poco la estructura del Pozo San Juan, que tenemos aquí a mi derecha, y vamos contando un poco... Vamos a ello, cuéntanos, por favor. Bueno, este pozo, como he comentado antes, se empieza a explotar en el 41, ¿sí? Hasta el 60, entonces tiene aproximadamente unos 90 metros, hay un nivel cada 20 metros, y tuvo una serie de problemas porque, lógicamente, como estamos próximos aquí al arroyo de los Pinos, pues el nivel freático está muy alto, entonces pues tenía problemas de desagüe, que se iba bombeando y constantemente. Pero bueno, es un pozo que realmente pues bueno, tuvo una producción de níquel importante en la historia de la minería en España, y incluso el testimonio de los mineros que estuvieron trabajando aquí me comentaron de que a 90 metros de profundidad todavía seguía habiendo, digamos, masas importantes de mineral de níquel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si estamos aquí en torno ahora a la cota 300 y el pozo baja a unos 90 metros, pues estaríamos hablando de que en conjunto hay un espesor, digamos, de zona mineralizada entre el punto más bajo de aquí y el más alto de la sierra, que está en torno a los 300 metros de zona mineralizada con mineral de níquel, lo cual no es ninguna tontería. Dado que el níquel se encuentra de dos formas, bien, digamos, como criadero en Rosario, que son como nódulos, una serie de nódulos irregulares, o filones incluso, o bien diseminado en la roca de caja de la periodotita. Con lo cual, bueno, aquí tenemos una reserva de níquel importantísima que realmente conviene de estudiar e investigar. Si no se puede explotar, lógicamente, por temas ambientales, pero como mínimo que sepamos a través del patrimonio geológico, lo que es el recurso propio que disponemos, ¿no? En esta mina de níquel donde nos encontramos ahora mismo estaba nutrida por agua el acuífero de un arroyo, el arroyo del Moro, ¿no? Efectivamente, entonces el acuífero, lógicamente, al bajar mucho el pozo, pues lógicamente es como un dren natural, entonces todo el agua tiende a infiltrar las galerías, que creaba muchos problemas de desestabilidad en las galerías. De hecho hubo muchos desprendimientos, porque la periodita también es un terreno muy falso, entonces bueno, pues tuvo unas dificultades también importantes. Esta mina estuvo durante 20 años pues bajo la coordinación del Instituto Geológico y Minero. Estaba el ingeniero de minas que había de Madrid, era Antonio Comba Sigüenza, y el facultativo de minas Luis Fernández del Pozo, que estaban permanentemente, que venían de Madrid, y bueno, iban un poco controlando y coordinando la labor de explotación. Había una oficina de minas que estaba aquí en Caratraca, y el mineral se llevaba de aquí a la carretera que iba de Caratraca a Álora, para luego embarcarse vía el ferrocarril hacia Málaga, bien hacia Málaga o ya hacia Madrid para otro tipo de factorías. Todavía se conserva, después de tantos años, algunas de las partes de la infraestructura bastante deteriorada, como bien decías, ¿no, Juan Carlos? Y entre ellas, por ejemplo, la toma de pozo, la boca de pozo, que es unos 90-100 metros aproximadamente de profundidad. Tenemos ahí detrás de nosotros, tenemos también el antiguo transformador, que era el que nutría de electricidad y sobre todo para bombear el agua a la vez que se inundaba la galería, ¿no? Efectivamente, yo incluso conocí al oficial maquinista que llevaba el pozo y precisamente la labor de bombeo. Entonces, evidentemente, pues era una situación de seguridad, ¿no? De seguridad minera. El transformador lo podemos ver aquí a mi derecha, que está allí, el original. Y entonces, bueno, pues evidentemente era una situación minera complicada, porque es una explotación, es un pozo vertical.
y lógicamente, pues digamos, la aportación de agua siempre en una mina es un riesgo, es un peligro, que evidentemente dificulta mucho lo que son las labores de extracción. Pero aún así se llegó a controlar y bueno, pues la mina realmente es una estructura, es una mina, a pesar del estado en el que se encuentra ahora mismo, que es un estado lamentable, pero digamos, lo que es la explotación era una explotación de una gran envergadura. ¿Cuántos mineros llegaron a trabajar aquí en esta zona? Muy bien, pues bueno, según me comentó José Parato, que era el oficial maquinista de la mina, tuvimos, digamos, la oportunidad de hablar con él antes de que se muriera, o sea, sería, digamos, el último minero de Caratraca. Sí. Pues llegaron a haber 78 operarios, entre barreneros, albañiles, transportistas, picadores, cocineros, pinches, oficiales, 78 personas. 78 personas para el año 41, que era un año de mucha hambre, y que realmente, pues ya sabes que posteriormente a la guerra civil, el destrozo que causó la guerra civil a nivel nacional, y especialmente en los pueblos, pues era una salida importantísima. Sin duda alguna. Entonces había muchísimas familias, lógicamente, que estaban digamos, soportadas su futuro, prácticamente en el futuro de la mina. Y además era una muy buena fuente de ingreso, ¿no? Sobre todo para el pueblo en las cercanías, en este caso Caratraca, ¿no? Pues efectivamente, según me comentaba el minero que estuvimos, digamos, haciéndole la entrevista, pues está bastante bien pagado y bueno, pues realmente las condiciones, digamos, de trabajo eran buenas. Era una jornada laboral, digamos, que a pesar de que había un riesgo, lógicamente, por el tema de seguridad y tal, pero bueno, que era una profesión que realmente en aquel momento estaba bien cotizada. Perfecto. Sí. ¿Continuamos nuestro itinerario de hoy? Sí, bueno, ahora posteriormente lo que vamos a hacer es subir, como hemos dicho antes, vamos a subir a ver lo que es la planta y el lavadero de la mina de diamantes Teima, que explicaremos un poco su historia, porque esta es una explotación muy curiosa, que empezó a trabajarse en 1968, del siglo XX, sí, y acabó en el 71, estuvo 3 años aquí trabajando en una planta experimental piloto, en la cual había un consorcio de empresas, que estaba la Real Compañía Asturiana de Minas, sí, actualmente de zinc, y un consorcio de empresas canadienses, como era Placer Development y Noranda Mines, que actualmente siguen todavía en activo, 50% del capital, para, digamos, hacer una sociedad que se llamó Diamantes de Málaga. Entonces vamos a explicar un poco qué es lo que hicieron aquí y qué es lo que encontraron, sobre la base, digamos, de los indicios anteriores que Domingo Orueta y anteriormente un propietario de minas alemán, parece ser que encontraron unos diamantes por los arroyos de la zona. Y bueno, pues estamos un poco siguiendo la pista de este recurso que ahora explicaremos en qué consiste realmente. ¿En qué consiste? Perfecto, pues vamos para allá. Vamos para allá. Muchas gracias. Cuando hablamos de diamante, yo me imagino que automáticamente se nos encienden los ojos, se nos abren los ojos de par en par, es decir, diamante equivale a riqueza, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Pues sí, efectivamente, realmente, digamos, este caso de los microdiamantes, hablando claramente, pues tendría para escribir un libro. Bueno, esto es justamente lo que le llamaron la mina Teima, ¿vale? Que fue una explotación, bueno, una planta experimental piloto, para explotar supuestos diamantes entre el año 66, como te he dicho anteriormente, al 70, al 71, pero realmente estuvo una explotación 3 años, 68 al 70, y básicamente, bueno, pues lo que se trataba, digamos, era de buscar kimberlitas. Kimberlita es una roca ultra básica, parecida a las perioditas, potásica, pero que realmente tiene un origen muy diferente al de la periodita, porque, digamos, se enraiza en el manto superior, y lógicamente, pues es una roca volcánica de tipo explosiva. Precisamente aquí tenemos una periodita, que realmente no es el mismo tipo de roca que la kimberlita es una brecha de tipo explosiva. Entonces realmente en este tipo de perioditas pueden aparecer microdiamantes, pero están asociados, están como blindados dentro de otros cristales, otros minerales, como puede ser el caso del granate.
al estar, digamos, una zona próximo al borde del macizo de Sierra de Agua, pues la presión ha sido muy superior, entonces hay pequeñas lerzolitas que llevan granates, y dentro de esos granates puede haber inclusiones de microdiamantes, que es lo que vamos a hablar. Bueno, entonces, volviendo un poco al hilo de la conversación anterior, aquí realmente el procesamiento era el siguiente, consistía, digamos, en hacer unas calicatas, sacar el material y llevarlo a la planta trituradora que teníamos aquí a mi espalda, que es una planta piloto que fue diseñada, digamos, por una empresa canadiense, porque realmente esta explotación fue una UTE entre empresas españolas, como fue la Real Compañía Asturiana de Minas, de capital belga, y dos empresas canadienses. Entonces se traía el material, se diseñó esta planta para traer el material, machacarlo y a través de unos cribados y unos centrifugados, pues ir, digamos, procesando los materiales según las densidades. De forma que el diamante, al tener una densidad de 3,5, pues lo que se hacía básicamente era primero un cribado, hasta ajustarlo a un tamaño relativamente en torno a 1 pulgada, porque realmente tampoco se van a esperar aquí diamantes enormes, tipo bloques, sino realmente cosas pequeñitas. Y se iba, digamos, seleccionando a través de esos cribados hasta llegar, digamos, al tamaño adecuado de los diamantes, que era básicamente, pues se esperaba que fuera inferior al centímetro, ¿no? Digamos, el diamante, al tener esa densidad de 3,5, pues se iba, digamos, depositando a través de unos líquidos densos. ¿Esto en qué consistía? Porque como sabemos, digamos, la densidad del diamante, que es 3,5, pues al tener, digamos, un líquido, por ejemplo, de 3,3, pues todo lo que estaba por encima de, o sea, por debajo de 3,3 quedaba flotando y se quedaba la parte más pesada abajo. Era la única forma, digamos, de poder aislar la fracción de diamante. Entonces, bueno, tras 3 años casi de trabajo, un trabajo muy interesante, en la cual hay una información bastante exhaustiva y completa, porque nosotros tuvimos la ocasión de investigar los archivos que están en la Universidad de Cantabria, actualmente la Real Compañía Asturiana de Minas, o de Zinc, tiene esos archivos en la Universidad de Cantabria. Entonces, pues pudimos ver un poco el seguimiento de todo el proceso de explotación y de laboreo que hubo aquí. Entonces, bueno, la conclusión que se saca es que pese a los estudios previos que se hizo a través de Enrique Rubio y de Orueta, no, porque se murió, pero realmente fue impulsado por Domingo de Orueta a través de los hallazgos de este empresario minero alemán, Wilkins, a través de Knopp, otro empresario alemán también, que encontró unos diamantes en Calatraca. Bueno, pues ellos fueron, digamos, los impulsores para hacer este estudio. Y Enrique Rubio pues hizo un estudio muy detallado, óptico, incluso, digamos, bueno, pues hizo una serie, digamos, de investigación en la zona, un proyecto que estuvo comisionado y estuvo financiado por el Instituto Geológico y Minero. Se hicieron un mapa geológico a escala de 95.000. Entonces, pues se detectaron que había zonas positivas para diamantes, que fue lo que realmente luego impulsó a la Real Compañía Asturiana de Minas a hacer este estudio en la planta piloto. Esto realmente hay que verlo todo bajo el amparo, digamos, de la situación histórica. Estábamos en la época de Franco, en la cual se ponían en explotación o en marcha los planes de investigaciones mineras que empiezan en el 69. Entonces, bueno, pues el gobierno de entonces, el gobierno franquista, estaba muy contento de tener este tipo de proyectos, porque realmente era una forma como de presentar una riqueza al mundo, la cual podía atraer incluso capital inversor, y al mismo tiempo pues generar una riqueza en el país, porque se buscaba, digamos, lo que era el desarrollo autárquico de la propia riqueza de la zona, ¿no? Entonces, tras los estudios que se hicieron, bueno, pues ya a final del 70-71, pues parece ser que los resultados no fueron muy positivos, es decir, con lo cual el estudio de Rubio quedaba un poco en entredicho, a pesar de que Rubio había llegado a encontrar en algunas de las torrenteras que encontramos aquí a mi espalda, sobre todo la confluencia del arroyo de los Pinos con el arroyo del Moro y la cañada Honda aquí arriba, llegó a encontrar cerca de 100 diamantes, microdiamantes, eran inferiores en tamaño al milímetro, ¿vale? Pues parece ser que los estudios, digamos, de la Real Compañía Asturiana de Minas, a pesar del secretismo que había en la zona, porque realmente hubo un eco muy importante en toda esta zona, incluso la prensa local, Diario Sur, el Diario El Sol de España, de aquí de la Costa del Sol, en la cual se hablaron de los diamantes y demás, pues ese secretismo e incluso una medida de seguridad férrea. De hecho, había gente aquí del pueblo que decía que no podían pasar por aquí porque estaba todo completamente, digamos, controlado por la seguridad. Entonces, bueno, pues los resultados fueron negativos, y realmente lo que en principio habían visto Rubio y sus compañeros que pudieran ser presuntos diamantes fueron circones, eran circones. Lo que pasa que la historia sigue y no queda ahí, porque recientemente hay unos estudios hechos en la Universidad de Málaga por la profesora María Dolores Ruiz Cruz, que se ha muerto recientemente, y Carlos Saldegaldeano, que es un catedrático de la Universidad de Granada, muy prestigioso, lógicamente, con un estudio en los conocimientos profundos, en los cuales, haciendo ensayos a uno de los granates que están en las zonas próximas, digamos, a los contactos con las perioditas, en los neises quincigíticos, pues han encontrado microdiamantes incluidos en los granates.
Entonces abre una nueva vía, digamos, de cara a la investigación, es decir, que estamos aquí en una especie de tira y afloje en relación a la historia del diamante y parece ser que estos últimos estudios pues sí que han puesto de evidencia que diamantes existen. Lo que pasa es que estamos hablando de materiales o de cristales de tamaño inferior al milímetro y en algunos casos micra, que es una milésima parte de un milímetro. Bueno, Jesús, pues hemos llegado ya al final del programa, estamos en Cerro Minas, en torno a la cota 600 aproximadamente, en un entorno, como puedes comprobar, privilegiado, con la Sierra del Caparaín, la parte de Sierra de las Nieves, el Valle del Guadalhorce, aquí en este lado, y a mi espalda el macizo de periodita de Sierra de Aguas. Bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión, enseñar un poco, digamos, las menas minerales que se han explotado en esta zona. Concretamente aquí tenemos lo que es la garnierita, ¿vale?, que es un silicato de níquel y magnesio, de color verde, ¿vale? Prácticamente del grupo de la serpentina, que aparecía aquí en las mineralizaciones de Caratraca con muchísima abundancia, y tiene un porcentaje de níquel en torno al 22%. Luego, aparte de la garnierita, pues tenemos aquí lo que era el cromoníquel, fundamentalmente más niquelina en este caso que cromita, ¿vale? Es un arsenuro de níquel que está en torno a un porcentaje de níquel en torno al 43%, y bueno, pues esto es realmente lo que se explotaba en esa zona. Como hemos visto, digamos, a lo largo de todo el trayecto que hemos hecho, pues tenemos, como dijimos al principio, 300 metros de espesor de zona mineralizada de níquel, con lo cual estamos ante un yacimiento de una envergadura significativa, en la cual se ha explotado de una manera muy irregular. Y bueno, ya podemos establecer la conclusión que evidentemente si no queremos aprovechar el patrimonio para la explotación minera, por los temas medioambientales o por la posición de los ecologistas o por otras cuestiones, pues sí que deberíamos de hacer una reflexión y mirar un poco ese patrimonio que en cierta medida está completamente desaprovechado y digamos, desatendido, para que en un futuro podamos conservarlo y ponerlo en valor como se merece, de cara a que la ciudadanía sepa realmente lo que tiene la entrada de su municipio y pueda disfrutarlo al mismo tiempo en un entorno natural como este.